bienvenido al podcast de 24H24L. Mi nombre es José Jiménez y en este caso voy a tener una reflexión donde voy a unir, digamos, dos conceptos o hechos que tienen más relación y que me he dado cuenta desde hace poco, que tienen una relación bastante fuerte. Por un lado voy a explicar lo que he llamado, no sé si es correcto o no, el síndrome de la Raspberry en el cajón, y lo voy a relacionar con lo que pasa muchas veces cuando alguien instala por primera vez Linux y no entiende exactamente qué es Linux y después se lleva pues una decepción. Pero voy a explicar primero lo de la Raspberry en el cajón. Bueno, para quien no lo sepa, las Raspberry son unas placas que nacieron pues hace, no sé, 10 años puede ser. Ya existían más placas de ese tipo de otras marcas, que ahora después explicaré un poquito más. Eran placas que eran unas placas muy limitadas en hardware, pero con mucho potencial para aquella gente que le gustaba hacer cosas. Y tenía una particularidad, bueno, dos particularidades. Una, son muy baratas y eran muy fáciles de conseguir. Entonces, cuando lanzaron, digamos, las primeras Raspberry, que eran unas placas, creo que 512 megas de RAM, y creo que sacaron una versión de 1 giga. Yo tuve una de esas primeras. Vendían la placa y después tenías que comprar la caja, la fuente de alimentación. Pero más o menos tenías un pequeño ordenador. De hecho, de ahí salieron las siglas. Este tipo de placas se llaman SBC, que es simple, creo que es Simple Board Computer. O sea, una placa muy simple de ordenador. Y lo bueno que tenía es que eran muy baratas. Más o menos las placas creo que valían 30 o 40 euros, y comprando la caja. Y también tenías que comprar una tarjeta SD porque el sistema operativo tenía que ir una tarjeta SD, no tenía memoria, almacenamiento interno, o pinchando un USB. Pero en total, por unos 60 euros, tenías un ordenador en pequeñito. Y eran muy fáciles de conseguir, se vendían en muchas tiendas online, y encima en centros comerciales también las podías conseguir a un precio un poco más alto. Y entonces surgió un boom. Lo primero que surgieron fueron un montón de proyectos, sistema operativo, aplicaciones. La mayoría de las distribuciones de Linux sacaron una versión para este tipo de placas. Estas placas tienen un procesador ARM y salió un boom de aplicaciones. La gente la utilizaba como pequeño servidor en su casa, pues para aprender. Algunos montaban WordPress, otros montaban cortafuegos. Hubo también un auge mucho en temas de domótica, porque hacer cajitas que eran también, se podían, digamos, hackear, y se podían hacer con determinadas herramientas. Podían montar un sistema domótico que era controlado por esa cajita, y después empezaron a salir añadidos, salían cámaras, salían módulos de expansión. Bueno, esto en todos los 10 años fue aumentando la potencia, sacaron nuevas versiones un poco más caras, pero también más potentes, con más RAM, con procesadores más potentes, con más USB, etc. ¿Qué pasaba? Que este tipo de hardware, de dispositivos, estaba pensado para un perfil muy típico, muy específico, perdón, de usuario. Era ese perfil de usuario que le gustaba montar cosas. No era un dispositivo donde, digamos, te lo daban hecho. O sea, simplemente tú lo encendías como un portátil. Tú lo encendías, pum, y salían las aplicaciones, el sistema operativo. No. Aquí tenías que montarla, aunque era relativamente, meterla en una caja, conectarla y copiar a una tarjeta SD o una USB el sistema operativo, en este caso una distribución de Linux, configurarla, instalar las aplicaciones. Evidentemente, con los años, pues lo que es la instalación, de hecho, yo tuve no la marca Raspberry, sino otra marca, Rospi. Pine64, tuve una placa de esas que funcionaba a las 24 horas, porque eso también era un dispositivo, eran muy limitados, pero consumían muy poco, con lo cual lo podías tener todo el día funcionando. Y yo lo tenía, y utilizaba una distribución de Linux que se llamaba 10Pi, que era muy fácil después montar servidores de diferentes tipos. Entonces surgió una gran comunidad, pero claro, al ser tan barata lo compraba todo el mundo. Todo el mundo, y como era tan fácil de conseguir, lo compraba todo el mundo. Claro, porque decías, por 50 o 60 euros tengo un pequeño ordenador. Claro, después veía vídeos de YouTube, veía la gente lo que montaba. Me acuerdo una persona que montó en una Raspberry, que la conectaba a una cámara, y esa cámara la ponía en la puerta de su garaje, y lo que hacía era que cuando su coche entraba, detectaba la matrícula con un reconocimiento de
de caracteres, reconocía la matrícula y automáticamente abría la puerta del garaje. Pues proyectos de ese tipo hacía, entonces claro, cualquier persona externa lo vio, oh, qué chulo las cosas. Claro, lo que no te contaban era la cantidad de horas de configuraciones, de testeos que tuvo que hacer esa persona para montar ese proyecto de la puerta de garaje que se abre cuando reconoce la matrícula del dueño. Entonces la gente empezó a comprarla. ¿Qué pasó? Que cuando la compró vio que tenía que instalar el sistema operativo, tenía que configurar aplicaciones, tenía que configurar redes, todo era configurarlo, tenía que hacer todo él a mano. Y claro, había gente que no querían eso, que lo que querían era un dispositivo que lo encendiera y con mucho que configurase en una interfaz web la aplicación y que hiciera cosas. Pero la Raspberry nunca fue así. Hubo un montón de usuarios que la compraron, se dieron cuenta que era un hardware limitado, que era un dispositivo que tenías que aprender porque tenías que configurar muchas cosas y acabaron pues muchas de esas Raspberry en un cajón. Yo conozco a algún conocido que me decía que tenía 3 Raspberry en el cajón porque después sacaban una nueva versión que era más potente, con más USB, como he dicho antes, con más. Entonces se la compraban, pero era básicamente lo mismo que el anterior, pero más potente. Era un dispositivo donde tenías que configurarlo, te tenías que hacer tú. Tenías que hacer tú como si fuera, te tenía que gustar el bricolaje de los ordenadores, porque lo tenías que hacer tú. Y al final acababan pues otra vez. No tenían tiempo, no querían aprender o por cualquier otro problema. Y acababan. Y ese era lo que llamamos el síndrome de la Raspberry y la caja. Gente que se ha comprado un dispositivo porque es muy barato, es muy fácil de conseguir, tiene muchas posibilidades, pero hay que dedicarle tiempo, esfuerzo y conocimiento. Y hay mucha gente que no quiere eso. Y al final, como era el dispositivo tan barato, pues lo compraban para probarlo, lo probaban, le echaban un día, dos, y se dieron cuenta de que había que hacer mucho, había que echarle mucho tiempo. Y hay gente que lo que quería era hacer las cosas rápidas y no era tu cargo, no era tu dispositivo, con lo cual acababa pues en un cajón allí. Bueno, cuando tenga tiempo ya me pondré a instalar o configurar esto y después nunca lo hacía. ¿Y qué relación tiene esto con Linux? Bueno, pues Linux es algo parecido. Linux es un sistema operativo que por características, por filosofía, es un sistema operativo que lo puede usar todo el mundo, como yo digo, pero no es para todo el mundo. Es un sistema operativo que tienes que entender que no es un Windows o un Mac. De hecho, Windows y Mac son bastante más parecidos como sistema, como filosofía. Son sistemas desarrollados de forma centralizada por una gran empresa que vienen en hardware preparados, diseñados, optimizados para ellos, para esos sistemas. Y claro, tú te compras el ordenador, viene el sistema, o sea, en un Apple pues te tienes que comprar un Mac o te tienes que comprar un Apple, si es un Windows pues cualquier otra marca de portátiles o de ordenadores vienen con el Windows instalado y básicamente a trabajar. Puedes configurar el sistema, puedes instalar aplicaciones, pero no es algo que digamos que tengas que hacer, son cosas ya hechas. En cambio Linux es un sistema donde el control lo tiene el usuario. El usuario decide cómo quiere que sea el sistema. Entonces tiene una amplia variedad de distribuciones, tiene una amplia variedad de aplicaciones, puedes configurar cualquier cosa del sistema, pero claro, tiene que el usuario hacer cosas. Para empezar, la más segura, aunque hay ordenadores que se venden con Linux ya instalado, pero lo más seguro es instalar Linux el usuario en un ordenador. Generalmente, este ordenador suele estar lo típico de para Windows. Un ordenador antiguo, que Windows no se puede actualizar, o que directamente un ordenador que Windows da muchos problemas y quieres probar Linux. O sea, lo primero que haces es ya el hándicap de instalar Linux en un hardware que no está diseñado originalmente para ese sistema. Lo normal y lo habitual es que no te dé muchos problemas. La mayoría de las veces Linux lo va a poder instalar en ese ordenador. Tendrás que aprender el escritorio que has escogido, incluso a lo mejor tienes que aprender a usar un poco la terminal, pero como la Raspberry es un sistema donde el usuario tiene que hacer cosas. Y tiene que algunas veces configurar, incluso cuando tenga algún problema, el usuario mismo es el que tiene que arreglarlo. Hay una gran comunidad de usuarios de Linux que te pueden ayudar por foros, por Telegram, por grupos de Telegram o incluso de WhatsApp. Pero hay gente que está dispuesta a ayudarte
en esos primeros pasos. Y ese es el problema que pasa también con Linux, como pasa con la Raspberry. Entonces, ¿por qué la gente instala Linux si no lo entiende? Porque es muy fácil de instalar y conseguir. Linux lo bueno que tiene es que teniendo internet simplemente te tienes que descargar la ISO, grabarla en un pendrive, que hay herramientas que lo hacen eso muy fácil, pincharlo en un USB del ordenador y empezar la instalación. No cuesta dinero, con lo cual es relativamente fácil. ¿Qué pasa? Que eso... y también porque hay muchos vídeos, hay muchos recursos que tú ves la gente lo que hace con Linux y también lo ves y dices, pues mira, esto me interesa. O la filosofía del software libre. O hay cosas como en la Raspberry que tú ves, lo que no ves es el esfuerzo que hay detrás para que tú veas eso. Igual que la Raspberry, hay gente que montaba proyectos de Raspberry que eran impresionantes y tú lo ves, yo quiero hacer eso, lo que no te dabas cuenta es la cantidad de horas que el creador de ese proyecto había tardado en configurarlo como tú lo estás viendo. Y en las distribuciones de Linux, pues muchas veces tú ves un vídeo de algo utilizando Linux y no te das cuenta de las configuraciones que ha tenido que hacer ese usuario de Linux para que se quede tan bien eso. Que eso también lo tendrás que hacer tú. Y esa es un símil. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces la gente prueba Linux en diferentes ámbitos, que a lo mejor en esos ámbitos no es el mejor Linux, pero claro, si ya no es la mejor opción Linux y aún así lo intenta, pero no quiere hacer todo eso que vas a tener que hacer con Linux, que es configurar, buscar otras aplicaciones que no son las mismas que tiene en tu sistema, pues algo que incluso no es la mejor opción, pues resulta que te va a salir peor de lo que realmente es Linux en ese ámbito. Que eso es lo que pasa con la Raspberry. El problema no es el sistema o la Raspberry, el problema es que tú no entiendes lo que es Linux. No entiendes que a lo mejor no es para ti. ¿Y esto por qué lo digo? Porque yo hace relativamente poco, una semana o dos, hice un vídeo de reflexionando, de estos que hago de reflexión de 24H, 24L, que es parecido a lo que hago en el podcast, pero en formato vídeo. Y ahí, digamos, mostré un vídeo de un productor de música que quería, bueno, tiene un estudio de grabación que se había gastado $100.000 en diferentes hardware específicos de sonido y le habían cedido un equipo, un portátil específico para poder trabajar de una marca que se dedica a hacer configuraciones para ese tipo de ámbito, en este caso música, producción musical, no sé si lo he dicho. ¿Qué pasaba? Que el hombre quería probarlo, todo lo que él tenía pensado para un sistema operativo lo quería probar para Linux. Incluso el equipo que tenía era un equipo pensado para Windows, el ordenador que le habían cedido. Y le quería instalar Linux. Como he dicho antes, quieren meter un sistema operativo en un ámbito y un entorno que está pensado para otro sistema operativo. Incluso Linux no es la mejor opción para el ámbito de, digamos, la producción musical profesional. No significa que no sirva, sino que tienes que buscar un entorno, tienes que preparar un entorno que tenga mejor soporte a Linux. No significa tengo mi estudio de grabación profesional, sonido profesional para Windows y ahora cojo Linux y se arregla todo y todo funciona en la primera. No. Ya he dicho, como pasaba con la Raspberry, Linux es un sistema donde al ser el usuario el que domina o el que adapta el sistema, porque en Windows o Mac es el usuario el que se tiene que adaptar a las cosas como las hace Windows o las cosas como las hace Mac. En Linux al contrario, tú adaptas el sistema a tus requisitos y tus gustos. Pero claro, eso requiere una configuración, un tiempo, un esfuerzo, unos conocimientos. ¿Qué es lo que le pasó a este hombre? Que no entendió que Linux no es un Windows o es otro más como Windows o Mac. No. Linux es un sistema operativo para un perfil de usuario. Incluso cuando hablamos de un ámbito profesional, incluso requiere unos conocimientos profesionales para que esa migración de Windows a Linux funcione. O directamente te digan, mira, para lo que tú tienes montado para Windows, para Linux no te va a funcionar. A lo mejor requiere bastante configuración. Incluso algunos de esos dispositivos que tienen tu estudio no tienen soporte para... Viene alguien
con conocimiento en sonido profesional y quiere montar un estudio de grabación profesional, pues a lo mejor cogería, diga, mira, cómprate este ordenador, cómprate este hardware de sonido, este hardware de sonido, este hardware de sonido, que es el que funciona muy bien en Linux, pero a lo mejor es que el producto musical no conoce ese hardware. Es que ese es el problema que le veo a mucha gente que intenta Linux, no lo entiende. Simplemente consideran que es como si me cambio de Windows a Mac. Yo cuando me cambio de Windows a Mac, y lo he visto en mucha gente, el proceso de adaptación no es muy alto. O sea, es el escritorio diferente, hay determinadas cosas que se hacen diferentes, aplicaciones, algunas están para Windows y para Mac, pero otras no están, con lo cual tienes que buscar la opción para Mac. Pero al final el funcionamiento son sistemas, digamos, llave en mano, ya te lo encuentran en el ordenador configurado, en un ordenador ya preparado para ese sistema. Entonces la migración es como una adaptación de, digamos, del funcionamiento. Pero cuando te vuelves a Linux, en Linux eres tú el que estás solo. No hay una compañía detrás diciéndote, lo tienes que hacer así, 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 así. No, tú decides cómo quieres hacerlo. Y claro, eso requiere que tienes que elegir distribución, tienes que elegir escritorio, tienes que aprender, incluso en algunos momentos habrá que configurar y eso lo vas a tener que hacer tú. Entonces, cuando tú empiezas en Linux, generalmente tienes que entender que vas a tener que aprender muchas cosas. No solo de funcionamiento y de manejo de un sistema operativo, sino de configuraciones que vas a tener que hacer posiblemente. Es verdad que con los años Linux se está más fácil de instalar y te lo dan casi todo configurado y cada vez tiene mucho más soporte al hardware, digamos, normal. Lo normal es que se instala en un portátil moderno Linux, casi todo va a funcionar, todo hardware va a funcionar y va a poder utilizarlo normalmente y casi sin configuración. Pero es verdad que es un sistema donde incita al usuario a aprender y a arreglar los errores mismo y a configurar el mismo. Esto es la reflexión que quería hacer entre lo que pasó con la Raspberry y que mucha gente la compró porque era muy fácil de conseguir, barata, y se dieron cuenta que no era el dispositivo para él, porque la Raspberry era para un usuario específico. Y Linux le pasa muchas veces lo mismo. Es muy fácil de conseguir, es gratuito, es muy fácil de conseguir, es relativamente fácil instalar, pero claro, es un sistema totalmente diferente en filosofía y en uso a Windows o Mac. Y muchas veces cuando la gente lo intenta usar Linux, lo hace, digamos, por el camino difícil. Lo hace en un sistema, en un entorno, en un ámbito, en unos gustos de un usuario que viene de otro sistema operativo. Y claro, algunas veces funciona bien, pero otras veces funciona mal. Y el problema no es el sistema, el problema es que tú no has entendido qué es Linux. Tú no, igual que hay, el problema no era la Raspberry que fuera un hardware limitado. Ellos no engañaban, ellos vendían un hardware limitado para una serie de cosas donde tenías que instalarlo. Ellos no te decían tú cuando ibas a una tienda, a la tienda oficial de Raspberry, no te decía, toma, esto lo configura, esto lo enchufa y tiene un sistema de domótica automáticamente. No. Y esta era mi reflexión sobre que hay que saber por qué se migra a Linux. No solo porque veas a mucha gente que es un sistema operativo libre y que no hay ninguna empresa grande detrás, no. Piensa para ti qué beneficios te va a dar Linux. Porque a lo mejor te das cuenta que si te lo piensas un poco y no sigue un poco las modas, te das cuenta que Linux tampoco te va a salvar nada. Así que o puedes seguir con Windows y si no te gusta Windows, pues puedes volver a Mac. Puedes ir a Mac, perdón. No pasa nada. No estás obligado a ser, no eres mejor persona ni mejor informático porque uses Linux. Al final el sistema operativo que escojas es aquel que cumple con tus requisitos y con el que está a gusto para hacer tu trabajo. Bueno, y aquí lo dejo, esta reflexión entre la Raspberry en el cajón y Linux y por qué hay mucha gente que no entiende qué es Linux y cuando lo prueba se lleva una decepción. Así que bueno, me despido de vosotros. Recordad que este audio estará disponible tanto en un feed RSS como en diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast y un montón más de plataformas de podcasting. Así que me despido hasta el siguiente audio. Adiós.